En lo más profundo de Rusia, se está desarrollando una versión al revés de los Juegos del Hambre. No se trata de que el último sobreviva, sino de las élites. Varios son amigos de la infancia de Putin, intentando alejarse del líder ruso para no estar cerca cuando el hombre que queda atrás muerda el polvo. Siguiendo el estilo de los Juegos del Hambre, esas élites ahora se enfrentan entre sí y a Putin. Todo lo que hace funcionar a Rusia se está derrumbando en un caos de traiciones, maniobras políticas y un éxodo total. Estamos viendo el colapso de Rusia en tiempo real, pero ocurre muy lejos del campo de batalla. Lo que ocurre en Rusia ahora no es un éxodo claro. No verás aviones privados llevándose a los allegados de Putin mientras se alejan físicamente de él. Tampoco escucharás mucho de esos allegados sobre sus intenciones de traicionarlo. Así no funcionan las cosas en Rusia. Gran parte de lo que está sucediendo en este momento ocurre en las sombras. Pero no te equivoques, las élites están saliendo mientras todavía pueden, solo que no se están yendo físicamente. En cambio, hay un éxodo de la única cosa que todas estas personas, desde los allegados y los oligarcas hasta Putin mismo, valoran más que cualquier otra cosa: el dinero. Mientras la invasión rusa a Ucrania consume $827 millones cada día y Putin no muestra intención de detenerse, pues su obsesión por Ucrania lo domina completamente. Los hombres que sostienen a Putin están abandonando el barco en silencio. Es como unos Juegos del Hambre al revés. Putin se quedará solo para caer mientras los demás sobreviven. El régimen de Putin se está quedando sin tiempo, porque Rusia necesita más dinero ahora que nunca para continuar su invasión, y los allegados y élites están haciendo todo lo posible para asegurarse de que Putin no pueda echarle mano al dinero de ellos. Bloomberg reveló el alcance del éxodo en un informe del 16 de julio, señalando que algunas de las personas más ricas de Rusia están en esas posiciones principalmente por su cercanía con Putin. Están enviando miles de millones de dólares de su dinero al extranjero para asegurarse de que Putin no pueda tenerlo. Esas élites quieren evitar las trampas de estar cerca de Putin, ya sea un líder que viene con la mano extendida pidiendo donaciones para su causa, o un presidente despótico que directamente confisca los bienes que no le entregan. La idea aquí es simple. Si el dinero no está en el país, entonces Putin no puede hacer nada para quitárselo. Se estima que esta salida de dinero asciende a decenas de miles de millones de dólares, informa Bloomberg, ya que afirma que 6 rusos adinerados y otras personas familiarizadas con la élite rusa le han dicho lo mismo. Muchos de los rusos más ricos están realizando cambios radicales en sus carteras de inversión. Muchos invierten en criptomonedas y oro, mientras que otros están acumulando dinero en fondos de inversión extranjeros y propiedades. La región del Golfo, en particular, se está convirtiendo cada vez más en un refugio para quienes quieren mantener lo que tienen lejos de Putin. Nada de esto debería sorprender al líder de Rusia. Él mismo se ha creado esta situación. Putin creía que, porque él era el hombre responsable de hacer que muchos de los actuales oligarcas rusos sean quienes son hoy, al darles grandes riquezas para que no causaran problemas, que esas personas serían leales cuando las necesitara. Esto fue un error de cálculo. Cuando compras a quienes solo les importa el dinero, esas personas no te devolverán ese dinero cuando lo pidas. Putin lo ha estado intentando. Como mencionamos, a finales de marzo, The Guardian informó que Putin pedía a las élites rusas dinero en efectivo para financiar su guerra demencial. Esas élites pueden ver el gasto diario y saben que el gasto militar de Rusia ha superado los $160 mil millones y seguirá aumentando. La mayoría ignoró las solicitudes de donaciones. Putin ha generado desconfianza entre sus allegados. Desde 2024, autoridades avaladas por el Kremlin han llevado a cabo incautaciones regulares de activos, dirigidas a algunas de las personas más ricas de Rusia, con un enfoque en aquellos que intentaron mantener algún tipo de vínculo con el mundo fuera de Rusia. Pero esas incautaciones solo llevaron a Vladimir Putin hasta cierto punto. Su urgente necesidad de fondos para la guerra en Ucrania hará que busque a cualquier persona con dinero en Rusia, amigo o enemigo. Los amigos también ven esto, y por eso están sacando su dinero lo más rápido que pueden. Ya vemos que esto ocurre. La historia de Arkady y Boris Rotenberg muestra que Putin hará lo necesario para sobrevivir, incluso destruir a sus allegados. Estos hermanos son amigos de Putin desde hace años. Incluso fueron compañeros de sparring de judo, ayudando a Putin a inflar su imagen de hombre fuerte capaz de proteger Rusia. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, Putin ignora esas lealtades para continuar la guerra. En un informe de julio de 2026, el Carnegie Endowment reveló que hay una purga de aquellos leales a los Rotenberg ocurriendo en este momento, algo parecido a la purga de élites leales al exministro de Defensa ruso Sergei Shoigu. Esta purga está haciendo que los hermanos, quienes han hecho miles de millones gracias a su asociación con Putin, se vean obligados a observar cómo su propia red se desmorona. Konstantin Markov y Alexander Narodko, ambos,
vinculados con los Rotenberg y que han gestionado proyectos para ellos, ya fueron arrestados. Habrá más arrestos mientras Putin busca debilitar a una facción de la élite que ahora considera una amenaza. Todo esto tiene que ser aprobado por Putin. Los hermanos Rotenberg lo saben. Su amigo de la infancia, quien los hizo ricos, ahora va por ellos. No solo por su influencia política, sino porque supervisan una vasta red de empresas privadas. Putin quiere el dinero de esas empresas. No sabemos si los Rotenberg están entre las élites que sacan su dinero de Rusia ahora. Sería una locura si no lo hacen. En cuanto a los otros miembros del círculo íntimo ruso que están sacando su dinero mientras pueden, todos están haciendo algo que será un tema común en este video. Al ver que esto le ocurre incluso a allegados de Putin como los Rotenberg, le puede pasar a cualquiera. Pero esto apenas inicia para Putin. Mientras el dinero sale de Rusia, Putin también tiene que lidiar con ministros, soldados y uno de los muchos fantasmas de su pasado asesino que regresa para atormentarlo. Mencionamos a Shoigu antes. Su destitución como ministro de Defensa es parte de una depuración continua dentro del ministerio que solía dirigir. Shoigu ha sobrevivido. Ahora es jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, aunque eso es una degradación respecto al cargo anterior. Otros no han tenido tanta suerte. Varios antiguos adjuntos de Shoigu, como Pavel Popov, Timur Ivanov y Ruslan Salikov, fueron arrestados por varios cargos relacionados con corrupción. Esto es una purga, como con la red de Rotenberg, solo que sucede en el nivel más alto del poder ruso. Putin está apuntando a ministros que ya no le son convenientes. Algunos ministros contraatacan. Denis Butsaev, exalto funcionario del Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Rusia, se fue rápido a Estados Unidos tras ser despedido, antes de un proceso penal. Es la primera vez que un ministro en funciones huye de Rusia desde que inició la guerra. Y parece probable que otros hagan lo mismo. En la Duma estatal, Putin debe tratar con otros ministros, como el líder del Partido Comunista, Gennady Zyuganov, quien lo acusa de llevar a Rusia a una guerra que solo repetirá los hechos de 1917. En otras palabras, el colapso total del sistema de Putin. Solo hay una palabra para esto: caos. ¿Y hay más? Advierten de un motín en las filas militares rusas. A fines de junio, el veterano ruso Alexander Lunin dijo que la brutalidad de los comandantes rusos hacia sus soldados provocaría un levantamiento. Lunin le pidió a Putin una audiencia directa y afirmó que ministros del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa de Rusia lo habían alentado a hablar. Más traidores cerca de Putin. Lunin fue arrestado tras sus arrebatos y parece haber desaparecido luego de que el Kremlin lo llamara mentalmente inestable. Estos llamados a un motín debieron poner nervioso a Putin, pues le recordaron el levantamiento de Wagner. Quizás recuerdes ese levantamiento y a su líder, Yevgeny Prigozhin. Putin se ocupó de él. O mejor dicho, oficialmente, un accidente aéreo mató a Prigozhin tras intentar liderar una insurrección de su grupo paramilitar Wagner. Otro levantamiento es lo último que Putin necesita, pero podría acercarse. Lunin lo advirtió. Ese fantasma del pasado de Putin también aparece. El hijo de Yevgeny Prigozhin, Pavel, lidera una pequeña compañía de mercenarios Wagner en África. Con alrededor de 500 soldados, estas tropas se niegan a formar parte de la nueva versión de Wagner que fue absorbida por el Estado ruso. En cambio, se oponen directamente a Putin, liderando lo que el Wall Street Journal llama su propio pequeño imperio de señor de la guerra renegado, todo lo cual está fuera del control de Putin. Y en todo esto, el control es el punto clave. El control es lo único que Putin necesita para mantener intacta su versión de Rusia y su propia pretensión al poder. Putin, como un padrino de la mafia, creó un sistema basado en la corrupción, las mentiras y en dar poder a quienes creía que lo apoyarían. Pero ese sistema empieza a desmoronarse. Los allegados retiran su dinero de Rusia lo más rápido posible. Los ministros se están pronunciando, huyendo de Rusia o siendo arrestados, y esto último solo alimenta el fuego creciente que amenaza con consumir el Kremlin. Se habla de motín. El hijo de un ex amotinado desafía abiertamente a Putin. Putin ha jugado con cartas marcadas por décadas. Ahora ha perdido sus cartas y en estos juegos del hambre al revés, que la suerte nunca esté de su lado. La gran pregunta es ¿por qué pasa esto? Todo se reduce al impacto que la guerra fallida de Putin tiene en las élites y allegados. Pero va más allá de eso, mucho más allá. Antes de explicar cómo, esto es un recordatorio de que estás viendo el programa militar. Vamos más allá de los titulares para contarte la historia completa. Si te gusta lo que ves, suscríbete hoy.
Entonces, ¿qué está pasando realmente? Para empezar, la economía rusa colapsa. Eso no es bueno para un sistema basado en mantener el dinero fluyendo hacia los ricos para comprar su lealtad. Esa economía está hecha un desastre en este momento. El déficit presupuestario supera los 75.000 millones de dólares después de los primeros 6 meses de 2026, lo cual es más de 51.000 millones por encima de la meta que Rusia había establecido para todo el año. El principal problema de Rusia es que sus activos líquidos no cubren el déficit, así que Rusia pide dinero prestado. El siguiente pago de préstamos de Rusia, cercano a 12.000 millones de dólares, representa mucho dinero. Vence al publicarse este video. El Kremlin no puede negarse a pagar, ya que eso causaría hiperinflación extrema, tema que abordaremos enseguida. Lo que tiene Rusia es una economía que Fortune llama una ilusión construida sobre deuda. Se avecina una crisis bancaria. Rusia subsidió préstamos durante años, y ahora los bancos tienen el 10% de sus préstamos corporativos impagados, junto con el 15% de sus créditos al consumo que tampoco pueden cobrarse. Es mucho dinero que ya no regresa a las principales instituciones financieras rusas. Más de 500.000 rusos se declararon en bancarrota en 2025. La inflación ya está arruinando la vida de millones, ya que se ven obligados a gastar hasta un 167% más en alimentos básicos en 2026 de lo que gastaron en 2024. Con los ataques de Ucrania a refinerías, al transporte y a los camiones de combustible, Rusia enfrenta una crisis de combustible. El riesgo de esta inflación, cuando el crecimiento se frena y la inflación se dispara, es alto. Eso nos regresa a los problemas de hiperinflación. Rusia enfrenta la crisis económica y grandes deudas a la vez. Putin no está mejorando las cosas. Les está prometiendo a los nuevos soldados que Rusia les perdonará hasta $140.000 de deuda si se inscriben para morir en su guerra. Eso es mucho dinero que no regresa a los bancos que ya tienen problemas. ¿Qué ocurre cuando se termina el dinero y el Kremlin no respalda estas promesas? ¿Y los salarios y bonificaciones excesivas a los soldados? Rusia podría responder imprimiendo más rublos. De eso hablamos. Esa es la receta para la hiperinflación. Otros planes rusos ya han fracasado. El Kremlin intentó vender bonos, pero ese plan solo logró el 10% de la meta que Rusia fijó. Buscar más préstamos tampoco funciona. Quienes prestan dinero a Rusia exigen tasas de interés altas por el riesgo, pero el Kremlin no puede pagarlas. La otra opción es que Putin podría lanzarse a hacer lo que ya ha estado haciendo en cierta medida, quitándoles dinero a los ricos para dárselo al Kremlin. Recuerda el tema que mencionamos antes. Las élites y allegados ven lo que les sucede a quienes los rodean y se van mientras pueden. Ese tema regresa con más fuerza aquí. Los más ricos de Rusia no son tontos. Pueden ver la pesadilla que Putin creó para financiar su invasión y saben que nada de lo que haga el Kremlin servirá. Esos allegados tienen el dinero, y Putin les pedirá dinero si la guerra en Ucrania sigue. Saca el dinero y no habrá nada que robar. La grave situación económica de Rusia es una de las razones por las que estamos viendo la salida de capital y tanto descontento del que hemos hablado. Pero hay otro factor. Los allegados de Putin suelen ser dueños de negocios. Muchos operan empresas privadas que tienen éxito porque el Kremlin los favorece con contratos lucrativos. Así fue como los Rotenberg amasaron miles de millones. Estar cerca de Putin es rentable cuando el dictador no insiste en una guerra fallida. Ahora esos empresarios, beneficiados durante tanto tiempo por la corrupción de Putin, ven cómo Rusia grava al sector privado hasta arruinarlo, y en muchos casos canibaliza a las empresas que hicieron tan ricos a los allegados en primer lugar, confiscándolas y entregándolas al Estado. El entorno para los negocios rusos es, digamos, complicado en este momento. En un informe de noviembre de 2025, el Moscow Times reveló que las pérdidas corporativas habían aumentado un 25% en el periodo de enero a septiembre, alcanzando un poco más de 83.000 millones de dólares. Alrededor de 18.400 empresas de Rusia reportaron pérdidas durante este periodo, lo que representa un 11% más que las pérdidas registradas en 2024. La Fundación Jamestown agrega que casi el 30% de todas las empresas rusas dejaron de ser rentables en 2025, con pérdidas de cerca de 100.000 millones de dólares al cierre del año. Para julio de 2026, Imezzo informa que la actividad empresarial en Rusia ha caído tan drásticamente que ha alcanzado los niveles de la primavera de 2022. Quizá recuerdes cuando Putin inició su invasión. Según el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, la actividad empresarial en Rusia bajó a niveles de primavera de 2022. El indicador del clima empresarial calculado por el Banco Central de Rusia en junio cayó a menos 3.6 puntos desde 0.9 en mayo. Un 0 en esta escala distingue crecimiento de contracción. Así que las empresas ya no creen en una mejora. No es buen momento para ser parte de la élite empresarial en Rusia ahora. La posibilidad de ganar más dinero se desvanece. Incluye la canibalización en la ecuación. Ya mencionamos las incautaciones de activos. Un ejemplo claro fue el 19 de junio, cuando el Kremlin entregó la gestión de JSC Elma,
uno de los mayores propietarios de bienes raíces logísticos e industriales de Rusia, a la empresa estatal Nevkimremstroy. Son cerca de 1.05 millones de metros cuadrados de terreno perdidos, entregados al Estado para que el Kremlin se beneficie. Este es solo un ejemplo. Para julio de 2025, Rusia ya había incautado más de 50.000 millones de dólares en activos de empresas privadas. Muchos de esos activos eran de empresas occidentales que dejaron Rusia tras la invasión. Más de 800 empresas pasaron a manos del Estado desde que empezó la guerra. Esto es canibalizar empresas privadas para financiar una guerra de la que ninguno de los allegados de Putin quiere formar parte. Y de nuevo, volvemos a ese tema. Cualquiera que tenga un negocio privado en Rusia ahora se preguntará cuándo será su turno. Putin creó todo esto. Demasiadas mentiras, engaños y traiciones de su parte lo han llevado por este camino. Incapaz de notar su incompetencia y el impacto en Rusia, Putin es quien se está quedando atrás en los juegos del hambre al revés. Uno por uno, sus allegados, sus élites y sus compinches están viendo que no están seguros, no importa cuán cercanos sean a Putin. De hecho, estar cerca es una calamidad. Shoigu y los Rottenberg lo pueden confirmar. Cuando Putin necesita algo, intentará conseguirlo, ya sea por coerción o por la fuerza. Ahora vive con miedo. Pasa casi todo su tiempo en búnkeres y se entrega a la paranoia que domina su vida. Putin ha perdido el control. Las élites que pensó que controlaba están haciendo todo lo posible para escapar de su control, mientras planifican su futuro tras Putin, en vez de ayudar a Putin a cumplir sus objetivos. El líder de Rusia se está acercando rápidamente al final del camino. Al llegar al final, se lanzará por un precipicio sin que nadie lo detenga. Es una historia tan vieja como el tiempo. Al final, el dictador todopoderoso causa su propia caída. Aún así, mientras Putin siga en el poder, Rusia continuará en declive. No solo hablamos de lo económico. Con bajas que superan 1.400.000 en Ucrania, Rusia se dirige rápidamente hacia una crisis demográfica que la dejará más débil que nunca. China se está relamiendo los labios. El lejano oriente ruso será vulnerable. Podrías estar viendo el colapso del Estado ruso en tiempo real. Descubre por qué en nuestro video. Y si disfrutaste este video, recuerda suscribirte y activar las notificaciones para ver más de nuestro programa militar y nuestro análisis. Gracias por vernos.